Bien, hoy es lunes 18 de mayo. Estoy muy contento porque pude arreglar la ampolleta acá arriba, o más que arreglarla, y pude instalar, no la instalé yo, me tuvo que ayudar mi papá. Él me tuvo que ayudar porque yo tengo un trauma con la corriente. Yo me he electrocutado tres veces. Cuando niño, ya adolescente, ya adulto. Entonces, es un trauma que no he podido en cierta medida superar. Y con 45 años no me da vergüenza. Y estoy tratando de superar ese temor a la electricidad. Toma todas las precauciones para no electrocutarme o para ocupar las máquinas para poder taladrar, cortar madera. Eh, y me da todo lo que es eléctrico, me da... Le tengo respeto. Le tengo respeto. Voy a colocar el agua para preparar una hierba. Y en esta oportunidad, quiero reflexionar acerca de los talleres de poesía o talleres de escritura, talleres que yo creo que a veces son necesarios y a veces no lo son. ¿Por qué hago este comentario? Bueno, la, bueno, yo experiencia en talleres de teatro, de poesía en Chile no tengo mucha experiencia. Participé en uno, dos, creo que en dos. En dos. Uno que dictó una amiga, profesora de castellano, me invitó, me insistió en que fuera. Y en otra oportunidad fue por insistencia de un compañero de trabajos, ¿no? Que tenía un amigo que estaba organizando algo y quería que yo fuera, y él estaba promoviendo las cosas de su amigo. Fui. eh, no me gusta mucho, o sea, yo encuentro que los, los talleres son buenos, ¿ya? Siempre es bueno aprender de la experiencia de alguien, que alguien eh, te corrija, te ayude a ordenar las ideas, te inspire, te apoye, que revise tu proyecto. Eh, Sin embargo, hay aspectos de los talleres que a mí no me gustan. Creo que está bien para alguien que quiera comenzar, pero si quienes me están viendo en este momento ya tienen hábitos de lectura, eh, y les gusta escribir poemas y se inspiran de algunos autores, de algunos poetas, yo creo que pueden ir a un taller de poesía para tener la experiencia, para ver cómo enseñan y formarse una opinión. Uh, los talleres de poesía van a siempre depender del autor, o sea, del tallerista, de la persona que esté organizando el taller, porque es su estilo de hacer talleres de poesía. Yo los primeros talleres de poesía en los que participé no fueron acá en Chile, fueron en Francia, ¿no? Ahí comencé a ir a talleres de poesía, además, bueno, clases de literatura francesa, versos y prosas. Pero yo los que participé fueron con un profesor de literatura contemporánea, Michel Marchand. Con él yo participaba. Y él tenía dos tipos de talleres. Un taller formal, ¿ya? Tipo académico, por así decirlo, aunque no es la palabra formal académico. Un taller es convencional, ya vamos dejando en esa palabra. Y los otros talleres ya eran un poquito, no digamos tan íntimos, pero se realizaban en su casa, ¿ya? En su casona. Que
se encontraba en un lugar bastante inspirador, porque la casa, que es un edificio muy bonito, no sé de qué año habrá sido la construcción, del 1800 yo creo, remodelada, que había sido de sus padres, eh, se encuentra al frente del cementerio de Burdeos, del cementerio general de Burdeos, un cementerio céntrico. Entonces, uno llegaba y, y lo primero que ve es el cementerio. Entonces, él le sacaba provecho al cementerio, porque en ocasiones realizaba pequeñas introducciones a los talleres, pequeñas introducciones. Entonces, esas introducciones eran evocativa, místico, espiritista, una mezcla rara, y las hacían en el cementerio. No siempre, a veces las hacían en el cementerio, en ocasiones un parque que quedaba, una plaza pequeña que quedaba por ahí cerca, o en la intersección de unas calles. Eh, y por ahí cerca eh, hay un barrio bien, bien bonito y de calles muy lindas, que da la impresión como si uno estuviese en un laberinto. Entonces ahí también hacía introducción en la tarde-noche a veces. Y siempre fueron gratas experiencias, porque a él le gustaba el teatro además y había participado en su eh, juventud, no tan solo universitaria, sino que también después de titulado, en compañías de teatro y participaba no tan siempre en compañías de teatro, sino que en actividades teatrales que sus mismas amistades de literatura organizaban. ¿Ya? Y que no siempre era una compañía de teatro, ¿ya? Eran pequeños emprendimientos, ¿ya? ¿Sí? Eh, a veces de carácter, él mismo me decía, a veces de carácter dictatorial, porque sus amistades, quería que una de sus amistades ponía en marcha una obra teatral y quería que fuese perfecta. Entonces, él quería tener el control, algunos de sus amigos querían tener el control de todo. Eh, bueno, entonces, los talleres de él, de Michel, eran puestas teatrales, ya casi de psicodrama, ¿ya? Y me encantó mucho eso. Me encantó mucho eso, porque lo hacía mucho más lúdico, más entretenido, y, y el experimentar en carne propia la dinámica, uno se despertaban las emociones y lograba tener ideas. No tan solo ideas, no imágenes que llegaban a tu mente y luego las escribías y las compartíamos. Nos hacíamos observación entre todos, él también nos daba su observación y en eso se iba todo un taller, a veces un día sábado completo. Comenzamos en alguna oportunidad, día sábado, comenzamos como al mediodía, incluía el almuerzo. Entonces, nosotros de todas maneras, quienes participábamos allí, llevábamos un aporte en algo. No podíamos ir tampoco con las manos vacías. Ya le gustaba mucho el tema cosmopolita, entonces no eran tan solo franceses, también había bastantes extranjeros, ¿ya? Entre los cuales estaba yo. Y la experiencia fue muy, muy linda. Es un buen recuerdo. Eh, También participé en un taller con Dominique Rousseau, Dominique Rousseau, Rousseau, Dominique Rousseau. Eh, Me encantaba mucho la literatura. Él hacía clases, era profesor de enseñanza básica y él era titular de su cargo como funcionario público y hacía clases en un pueblo que ya no recuerdo en este momento, en un pueblo a las afueras de Burdeos. Y
tenía todo pagado. O sea, el gobierno, hasta ese momento, yo no sé si seguirá así, no sé si habrán hecho alguna reforma, pero el Estado costeaba toda su estadía, o sea, arriendo todo lo que necesitara para poder eh, que él estuviera ahí presente como en sus clases. Al menos esa es la versión que él me contaba. Yo no sé si será así, ¿ya? Porque cada uno tiene su... Y ese es el problema de los poetas, que los poetas tienen el mal hábito. Yo no, bueno, no sé si es un mal hábito, gracias a Dios es un buen hábito, yo creo, de exagerar sus historias, sus anécdotas. Y en muchos casos, Michel Marchand me lo decía, les gustan los claro oscuros. No mucha claridad y también no mucha oscuridad en cuanto a la vida personal y en cuanto a la experiencia. Eh, y en cierta medida tienen razón. ¿Ya? En otro video voy a desarrollar eso. Eh, la exageración y la exageración también en ellos despierta en ti una emotividad, despierta en ti o influyen en cierta medida en tu percepción de la realidad. ¿Ya? Uno puede contar con alguien conversando con la calle, uno puede narrar una historia, compartir una historia, lo más parca, minimalista, sin mucho detalle, pero cuando tú conversas con un poeta que tiene manejo de vocabulario, y no tan solo de vocabulario, que no se trata de vocabulario, se trata de, de cómo despertar imágenes en ti en una conversación. Cómo despertar esas imágenes. Entonces, cuando estás con alguien que se dedica a la literatura a la poesía, no te va a contar una historia personal como algo, como una historia que quien se la cuenta a un desconocido, a alguien a la rápida, no. No va a entrar en detalles, pero va a saber desarrollar la historia con sus anécdotas y va a saber en qué momento llegar al clímax de la historia y en qué momento transmitirte, no tan solo con la palabra, también con los gestos, con la mirada, con la expresión facial, casi teatral. Mantenerte atento, cautivo. Esos son los escritores y los poetas que más me gustan, quienes desarrollan esa habilidad. Hay algunos que no la desarrollan, sino que la tienen, son innatos. Eh, y bueno, yo en estos talleres participaba, escribía mis cosas, inspirado en los autores que a mí me gustaban. Eh, pero llega un punto, bueno, Michel siempre nos dejaba libertad creativa, no nos decía esto funciona, esto no. Él nos decía, esta imagen despierta estas emociones en mí, esta otra imagen no me despierta nada, pero esta imagen que tú has narrado, que tú exaltas en el verso, me llevan a pensar o me llevan a un recogimiento o me aterra. Y uno deducía si está, no, ni siquiera bien o mal, si mantener o no, o tratar de cambiar esos versos, esas frases. Y eso a mí me encantaba mucho, porque en esos ejercicios, además aprendíamos a cómo autocorregirnos. Porque cuando uno escribe, antes de mostrárselo o de compartirlo con alguien, uno tiene que ser honesto y sincero consigo mismo. Escribir es terapéutico, pero es una terapia que tiene sentido para las personas que estamos acostumbrados o hemos hecho el trabajo o hacemos el trabajo constante
de la introspección, de la reflexión. Y cuando uno realiza eso, uno también trata de ser lo más honesto, sincero, auténtico, con uno mismo primero, para luego corregir. Y eso a mí me encanta. Y en muchos talleres de poesía, bueno, o sea, en los talleres, en estos dos en los que participé, yo por respeto no hice observaciones. Bueno, salvo mi amiga profesora me hizo el comentario. eh, y yo respondí. No tienen que ser tan académicos, tan academicistas. Ya no te corresponde a ti explicarle cuáles son los estilos. Yo creo que un buen lector de poesía, un buen lector de, de literatura, un buen lector de cualquier libro, de cualquier temática, debe aprender por sí mismo a identificar lo que está leyendo. ¿Ya? Si la narrativa corresponde a la prensa, crónica roja, o si se trata de, de una novela romántica o de realismo sucio, eh, un buen lector debiera saberlo. Ahora bien, yo sé que hay personas que no tienen mucho tiempo leyendo y quieren aprender, y ok, me parece válido y esos talleres son necesarios para introducir los elementos básicos para que el asistente, el alumno, el tallerista, tenga eh, herramientas básicas para poder, por lo menos, diferenciar el texto que está leyendo con otro, o saber de qué se trata, saber hacia dónde apunta, la manera de escribir. Eh, Estoy siendo bien, bien desordenado, no tengo ninguna pauta para esto. En mi opinión, el problema de los talleres de literatura, de poesía, verso, prosa, es que llegado el momento, el, el instructor, el profesor, comienza inevitablemente a imponer su estilo en el aprendiz, inevitablemente. La gente que no tiene mucho tiempo leyendo poemas o escritos no logra darse cuenta de aquello, ¿ya? Y acepta aquello, hasta convertirse prácticamente en una copia del, del profesor, que en cierta medida está bien. Él le enseñó, ahora puede desarrollar sus ideas, la temática, eh, puede meterse en otros. Pero esto por conversando con algunas personas que han hecho talleres con escritores y otros profesores de literatura, eh, en algunos casos me han manifestado una cierta desmotivación, la palabra, desmotivación, porque ellos tienen la idea, quieren desarrollar un concepto, sobre todo las personas que ya tienen tiempo leyendo, y el profesor les las corrige y en alguna oportunidad les dice que no es viable. En una oportunidad un tipo me dijo, esto fue lo que me dijo otra persona, que no es viable, que es algo que no sirve, que es de baja calaña, que lo ideal es escribir la novela de manera clásica. Eh,
Ahora, qué es lo clásico? ¿Qué es lo tradicional? Por eso yo no me gusta mucho esta idea de ser escritor, a mí me gusta la idea de ser escribidor. Uno tiene que escribir para entretenerse. Y si uno encuentra lectores que se entretienen con lo que tú escribes, fantástico, es lo ideal. Es lo ideal, si el objetivo es promover la lectura, no hacer a la gente perfecta en la lectura. Porque hay muchos académicos, aspirantes a escritores o escritores que se sienten escritores porque solamente publicaron un libro o se los premiaron y fue lo único que escribieron, eh, se sienten con la autoridad moral de dictaminar qué es correcto y qué no es correcto en la poesía o en la literatura. Y creo que eso no corresponde. Yo creo que el estilo de escritura, por ejemplo, eh, parco, minimalista, tal vez realismo sucio, es tan válido como una escritura tal vez rimbombante, rítmica, melodiosa, eh, pero todo eso va a depender de, en mi opinión, del estilo que desarrolle el, el aprendiz, el aprendiz de escribidor o de escritor. De ahí viene la creatividad. Yo creo que perfectamente se puede escribir, y bueno, lo han hecho, poemas con garabatos, malas palabras, obscenidades, improperios, pero quien lo logra no es el que maneja mayor cantidad de palabras soeces, vulgares, es aquel que logra combinarlas de tal manera que permitan estas despertar una emotividad y un ritmo, emotividad y ritmo en la lectura. Entonces, indistintamente, si una novela está escrita como, como si fuera lo más breve posible, como si fuese como, no sé, como si fuese un periodista, como si fuese un telegrama, yo creo que si logra encontrar un estilo, ¿ya? Una manera de lograr un ritmo en la escritura y una emotividad, la emotividad que despierta la imagen de lo que escribió, fantástico. Yo creo que se puede hacer, pero eso implica tener hábito de lectura, eso implica también tener conexión con los temas de interés de la gente, temas populares, y honestidad consigo mismo, para ir corrigiéndose también. La temática también tiene un elemento muy importante. Si la idea es ser masivo en, en lo que se va a crear. Ahora, yo en lo personal prefiero grupos pequeños. ¿No? O sea, si alguien si logro posicionar mis poemas o compartir mis cuentos, por ejemplo, que sean para un grupo pequeño. Y si ese grupo pequeño se entretiene con lo que yo escribo, fantástico. Yo creo que eso es bonito, es lindo. Y te lleva a una realización. Te realizas en eso. No es que vayas a vivir de eso y con eso vas a ser exitoso. El éxito es lo más ambiguo e incierto que pueda haber. Pero la realización, haciendo lo que te gusta y disfrutando que otra gente disfruta lo que tú haces, yo creo que eso es la felicidad más grande que pueda haber. Y yo siempre motivo a la gente, como orientador emocional y también espiritual, en mis consultas, que no se desanimen y aprendan a disfrutar lo que hacen en el ámbito de la lectura, de la escritura, escribir poemas. Hay gente que le gustan los poemas de amor y escriben poemas de amor. Mi hermano tenía el hábito en el liceo, de escribir poemas de amor, y vendía sus poemas de amor a sus compañeros
y se los dedicaban a ciertas amigas para conquistarlas y le iba bien. Yo en su momento hice algo parecido, pero ellos no eran poemas, eran discursos, no en el liceo, en la secundaria, posteriormente. Y había gente que le gustaba y por sugerencia de un amigo. Yo no vivía de eso, o sea, tenía un trabajo, ¿ya? Pero ese hobby me llenaba de gratificación, yo me sentía realizado, me realizaba escribiendo discursos. Y cuando uno se quiere dedicar a la poesía, hay que pensar en eso, no en vivir de los poemas. Eso sería hasta este momento. Voy a realizar otro video acerca de la poesía en las redes sociales, que yo creo que debe haber mucho material, ¿ya? Pero yo recién ahora estoy subiendo este material, o sea, mis reflexiones, y, y espero que alguien los pueda disfrutar y si les sirve, fantástico.